y viscosidad. Básicamente este tema de fluidos reales y viscosidad está diseñado para que ustedes tengan conocimiento, tengan la idea de qué es lo que pasa cuando un objeto está moviéndose en un fluido real. ¿Ya? Los ejercicios no son complejos los que vamos a desarrollar, ¿no? Es más, esto de fluidos reales y viscosidad es un tema, es un curso aparte. Eso se desarrolla en un ciclo académico, ¿no? Incluso hay una carrera de aerodinámica espacial y todo eso, donde se utilizan esto es lo que vamos a ver ahora, pero nosotros lo vamos a ver de manera general nada más. No vamos a profundizar demasiado, ¿ya? Vamos a verlo de manera general para que ustedes tengan la idea, los conocimientos básicos de cómo un cuerpo es afectado cuando viaja en el entorno, en el espacio de un fluido real. ¿Ok? Luego, en la segunda sesión de teoría, que es el día jueves, vamos a resolver ejercicios de aplicación. Ejercicios de aplicación sobre los fluidos en general. Más que todo, fluidos en reposo y los fluidos ideales. Ya nos vamos a centrar en el tema que hemos visto la semana pasada, que es importante ello. ¿Ok? Y bueno, en la sesión de laboratorio, ya sabemos, ¿no? Tenemos nuestro primer laboratorio con nota, así que por favor, todos temprano, antes de los 15 minutos de tolerancia, ¿ya? Ya estamos 29 estudiantes, solo falta un estudiante, perfecto. Nuevamente les repito, el día viernes hay una tolerancia de 15 minutos para el ingreso a la sesión de laboratorio evaluado. Tengan mucho cuidado, todavía es la 1:10, o sea que todos los que han ingresado ahorita están dentro del periodo de tolerancia, ¿no? Perfecto, los felicito, jóvenes y señoritas. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer esta semana. Ya la próxima semana les voy a mostrar, les voy a habilitar los documentos necesarios para que ustedes estén informados sobre el trabajo que se hace en la DDA, la evaluación de desempeño A. ¿Ok? Vamos a colocar ahí la rúbrica de calificación de la pregunta que ustedes tienen que resolver en la clase sobre energía potencial y también colocaremos ahí, ¿no? Algo respecto de la simulación. Obviamente, el día lunes se habilita todos los documentos, el día lunes de la semana 4 ya se habilita todos los documentos que ustedes requieren para realizar ese trabajo. ¿Ok? Entonces, ya la próxima semana les estaré dando indicaciones más precisas sobre la DDA. Ahora, otra cosa que quería comentarles es que la próxima semana, en la semana 3, el día jueves es feriado, Semana Santa. Entonces nosotros perdemos la sesión por ese feriado. El día viernes también, pero ya hemos acordado con la profesora cuándo lo vamos a recuperar esa sesión, ¿no? Ahora nos falta acordar lo de el día jueves. Ahora, yo planificando todo, he visto que hay varios estudiantes que tienen disponible el día miércoles a las 6 de la tarde, miércoles de 6 a 8. Entonces, podemos tomar ese horario o de lo contrario ya lo tendríamos que hacer sábado, ¿no? También pensando, pues, ¿no? Que de repente quieres descansar jueves, viernes y sábado por el inicio de ciclo, incluso domingo, ¿no? Entonces podríamos hacer, el horario que tengo disponible es el día miércoles de 6 a 8, ¿ya? El día miércoles de 6 a 8. Claro, es la próxima semana. La próxima semana, la semana 3, la semana de Semana Santa. Entonces, en la universidad no hay actividades jueves, viernes, porque es feriado, ¿ok? Entonces, yo viendo pues que de repente quieren descansar sábado y domingo también por el inicio de ciclo, yo puedo el horario de miércoles de 6 a 8 para recuperar esa sesión. Ahora, si la mayoría desea
sábado, bueno, obviamente vamos a elegir lo que decida la mayoría, podemos hacerlo sábado, ¿no? Podemos hacer sábado de 7 a 9 de la mañana, ¿ya? O también de 8 a 10 de la mañana. Puede ser el sábado de 7 a 9 o de 8 a 10, que son los tiempos que yo tengo. Esa clase es de 2 horas, ¿no? El jueves que perdemos es de 2 horas. ¿Ya? Sí, yo estoy llevando un curso también y ese curso lo dedico sábados y domingos, ¿no? Estoy llevando un doctorado y me dedico a eso el sábado y domingo. Entonces, por eso es que podríamos, si es que es sábado, podríamos hacerlo de 7 a 9 de la mañana o de 8 a 10. Son 2 horas. O ya que si miércoles no podemos. Entonces vamos a poner un sondeo, ¿ya? Un sondeo sobre los posibles horarios. Sí, pues yo tengo en el doctorado fines de semana he tomado porque de lunes a viernes estamos trabajando martes, ¿no? Martes de 6 a 8. A ver, elijan nuevamente, por favor. André, Anthony, César, Cristian, Alexander, Diego Eduardo, Emily, Fabricio, Giancarlo, Johan, Joe, José, Luciano y Paula. Elijan, por favor, la opción que ustedes, la más en la que ustedes puedan ingresar a la recuperación. Sí, Andrés, si es que tienes una hora de cruce, elige, puedes ingresar a una hora a la sesión también para ver lo que se está haciendo, ¿no? No hay ningún problema, elijan ahí. Es una pelea reñida, chicos, señoritas. André y Luciano, a ver, elijan, por favor, ahí ustedes son los determinantes ahí, los que van a inclinar la balanza. En ninguno puede, dice André. Ah, Luciano. Ya. Bueno, tenemos, se ganó por una nariz. Sábado de 8 a 10 de la mañana, chicos, señoritas. ¿Ya? El sábado a las 8 y 10 de la mañana vamos a tener entonces la recuperación de la sesión. Sí, no hay problema, ¿no? Si entra una hora, no hay problema. Igual ustedes saben que como eso es una recuperación de una sesión por feriado, esa sesión se marca a todos como presentes, ¿ya? Por eso es que también tenemos las clases grabadas y ahí ustedes pueden revisar dicha sesión. Como les vuelvo a repetir, si tienen dudas sobre la sesión que están revisando, sobre la grabación, con toda confianza me escriben a mi correo electrónico: profesor, no entendí esta parte de lo que hizo en la clase, explíqueme. Entonces yo no les respondo explicándole con más detalle esa parte. ¿Ok? Entonces quedaría nuestra recuperación el día sábado de 8 a 10 de la mañana. ¿Está bien? Sábado de 8 a 10. Voy a marcar aquí en el horario. 8 a 10, 8 a 10, ahí está. Listo, muy bien. Perfecto, chicos, señoritas. Entonces nos quedamos sábados de 8 a 10. Muchas gracias por su disposición. Listo, entonces eso sería lo que teníamos que hacer al inicio, definir de una vez el horario de recuperación y ver nuestro plan calendario para saber qué actividades tenemos. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas, respecto de lo que hemos hecho hasta el momento en el curso?
algo que no se esté entendiendo de repente, algo que quieren que precise. Muy bien. Vamos a pasar la lista entonces por aquí. A ver, ¿dónde está la lista? A ver, vamos a pasar la lista, ya saben, con el micro, por favor, preparándonos para nuestras sustentaciones. Luciano Achín, fluidos reales. El logro de aprendizaje de la sesión del día de hoy indica que al finalizar la sesión el estudiante va a determinar el movimiento de cuerpos dentro de fluidos reales. Bueno, por lo menos tener una intuición de cómo se comportarían esos cuerpos que están moviéndose dentro de un fluido real, ¿no? Vamos a ver lo que es viscosidad. Vamos a definir el número de Reynolds y para qué se usa. Luego analizaremos el movimiento de una esfera dentro de un fluido laminar. A ver. A ver. Ah, sí, tiene razón. Gracias, gracias. Ahí está. Gracias, Renzo. Uy, se me pasó. Ahí está. Listo, Renzo. Muchas gracias por avisarme. Ahí está por aquí, y está por aquí. Listo. Muy bien. Luego vamos a analizar lo que es la resistencia aerodinámica en fluidos turbulentos y analizaremos de manera cualitativa el efecto Magnus. Muy bien, lo que hemos visto hasta el momento en el curso, ¿no? Nosotros recordamos a qué es igual el empuje, ¿no? ¿A qué es igual el empuje? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo determino el empuje? Giancarlo Alvarado, a ver, indíqueme ahí, por favor, cómo determino el empuje. Puedes utilizar tu micro, puedes redactar de repente ahí alguna expresión. ¿Cómo determinamos el empuje que sufre un cuerpo cuando está sumergido? Eso es lo que hicimos la clase del día martes de la semana pasada, ¿no? Hablamos ahí sobre empuje, la ley de Arquímedes. A ver, revisando los apuntes, chicos, señoritas. A ver, vamos con Emily. Emily Mendoza, a ver, Emily, vamos, ayúdale a Giancarlo. ¿Cómo determino el empuje? Nada, Emily, no me escuchan, creo. Muy bien, gracias, Emily. Tienen que responderme algo, porque si no me responden, voy a pensar que ya se fueron de la clase y vamos a corregir la asistencia. Si no se recuerdan, me dice, profe, no me recuerdo. Ah, ya, perfecto. Igual tienen que avisar, responder. Muy bien. Muy bien, ahí Emily nos da, ¿no? El empuje nosotros lo podemos determinar como la densidad del fluido, hay que tener cuidado con ello, la densidad del fluido por el volumen sumergido por la gravedad, ¿no? Muy bien, Cristian. Entonces nosotros tenemos esto, densidad del fluido, gravedad, volumen sumergido, recordando lo que hemos hecho la clase pasada. Ahora, respecto del caudal, ¿cuál es la definición del caudal? O ya sé, ¿cuál es el significado físico del caudal? No les pido la ecuación, sino el significado físico del caudal.
A ver, ¿quién me dice? ¿Voluntarios o voluntarias? Si no hay voluntarios, pasamos ahí a elegir aleatoriamente. ¿Cuál es el significado físico del caudal? Renato, te escuchamos. Era la rapidez con la que el flujo de agua pasa por una de las, bueno, no me acuerdo si se decía abertura, o bueno, por una sección, la rapidez con la que va. Por por el área de la sección transversal, ¿no? Exactamente ese. Ok, muy bien. Ese es el modelo, ¿no? Es el modelo físico, el modelo matemático que nos ayuda a determinar el caudal. Pero ¿cuál es el principio físico? El caudal, perfecto, recordamos que es área de la sección transversal por rapidez. Pero ¿cuál sería el principio físico? También comentamos la vez pasada, ¿no? Igual el empuje también tiene, ¿no? Un significado físico. El caudal tiene un significado físico. A veces nosotros nos mecanizamos tanto en recordar básicamente las ecuaciones, pero no le damos significado físico a las cosas. Y es por eso es que a veces no entendemos muy bien el fenómeno que estamos analizando, así nos recordemos las ecuaciones. También me ha pasado, por si acaso, ¿no? También me ha pasado, ¿no? Cuando estaba en la universidad y estudiamos ya física de partículas, ahí ya imaginarse un poco sobre lo que pasa a ese nivel es un poquito más detalloso. Entonces, igual, aquí el empuje, por ejemplo, ¿cuál es el significado físico del empuje? El empuje es aquella fuerza, ¿no? Que actúa sobre un cuerpo que está sumergido en un fluido. Ese es el significado físico del empuje, ¿no? Todo cuerpo que está sumergido sufre la acción de una fuerza, al que se le llama empuje, ¿ok? Ahora, el significado físico del caudal. ¿Cuál es el significado físico del caudal? ¿Lo puedo calcular como área de la sección por rapidez? Perfecto. Pero nosotros hemos comentado también que el caudal es la cantidad de fluido, ¿no? La cantidad de fluido que traspasa esa área por unidad de tiempo. O cuánto fluido pasa por el conducto que nosotros estamos analizando en un determinado tiempo, ¿no? Esa es la otra definición. Bueno, ese es el significado físico y matemáticamente también lo podemos expresar, ¿no? Volumen sobre tiempo. Y de esto justamente sale pues área por rapidez, ¿ya? Entonces ahí siempre estar al tanto de los significados físicos de las magnitudes que estudiamos. Con eso eh, podemos interpretar correctamente los casos que se nos presentarán. El significado físico, Renzo, el significado físico del empuje es la fuerza que actúa sobre un cuerpo que está sumergido en un fluido. Ese es el significado físico del empuje. Muy bien. También nosotros hemos estudiado la semana pasada, ¿no? Para fluidos ideales, ojo, para fluidos ideales, hemos analizado sistemas del caudal es la cantidad de agua que pasa por un área por unidad de tiempo. Ya, sí, está bien, André, ¿no? La cantidad de agua que atraviesa o que pasa el área o la sección transversal de un conducto por unidad de tiempo. Muy bien. Ahora, hemos estudiado también a los fluidos ideales, ¿no? Los fluidos ideales en movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos un conducto que tiene dos secciones de áreas transversales de distinto valor, ¿no? La sección transversal 1 tiene un área A1 que es mayor que la sección transversal 2 que tiene un área A2. Entonces, tomando en cuenta que el líquido
fluye con una rapidez V1 por el punto 1 y el líquido fluye por el punto 2 con una rapidez V2, entonces ahí nosotros hemos definido la ecuación de la continuidad, ¿no? El caudal tiene que ser constante. No hay pérdida de fluido en el paso del punto 1 al punto 2. Entonces el caudal es constante. Y si el caudal es constante, se cumple que caudal en 1 igual a caudal en 2. Esto es la ecuación de la continuidad. ¿Okay? La ecuación de la continuidad. Luego hemos visto la ecuación de Bernoulli, ¿no? En la ecuación de Bernoulli hemos visto que la sumatoria de estas magnitudes en ese sistema para cualquier punto analizado va a ser constante, ¿no? La presión en el punto 1, por ejemplo, más 1/2 de la densidad de líquido por la rapidez en el punto 1 al cuadrado, más la densidad por G por Y, 1 sería la altura del punto 1 hacia un nivel de referencia establecido. Eso tiene que ser constante y se podría igualar, por ejemplo, con el punto 2. Será igual a la presión en 2 más 1/2 de la densidad del fluido por la rapidez en 2 al cuadrado, más la densidad por G por Y2, donde Y2 sería la distancia que hay entre el punto 2 y el nivel de referencia utilizado. Entonces, tenemos aquí la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli. Luego hemos hablado también de flujos, ¿no? Flujos laminares y flujos turbulentos. Ahí, ¿qué podemos decir? A ver, dice, ¿cuáles son los siguientes flujos? ¿Cuáles de los siguientes flujos son laminares y cuáles son turbulentos? A ver, ¿cuáles son laminares? A ver, ¿quién me indica ahí? Flujo laminar. Muy bien, A es flujo laminar. ¿Será la única? ¿Será el único flujo laminar? Muy bien, Cristian, perfecto. Joe, Jorge, Andrea, Ayrton. ¿Será el único sistema donde encontramos flujo laminar? ¿Ah? ¿Y turbulento? Flujo turbulento. Sí, ok. Ahora, fíjense, chicos, señoritas, que en C y en D, además de haber flujos turbulentos, también hay flujos laminares. Fíjense los puntos que están en esta zona para C, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos flujos laminares. Conforme choca con este cuerpo, el flujo laminar se va haciendo turbulento, pero al inicio el flujo es laminar. Entonces vamos a encontrar flujo laminar también en C. Lo mismo para D, ¿no? Cuando tenemos aquí el agua calmada, ¿no? En esta zona el agua calmada, en la superficie está el agua recorriendo con flujos laminares, pero cuando llega ahí ¿cómo se le llama esto? Fuertes, creo, ¿no? Las piedras, las rocas que presentan una oposición a que el agua recorra, entonces ahí tenemos el flujo laminar. Entonces vamos a tener laminar puro en A, turbulento puro en B. En C habrá puntos donde hay flujo laminar y 2 puntos donde hay flujo turbulento, así como en D también. Tenemos puntos donde hay flujo laminar y puntos donde hay flujo turbulento. Justamente nosotros vamos a ver que se define un parámetro que es el número de Reynolds que nos va a permitir a nosotros indicar si es que en el punto que estamos analizando es flujo laminar o turbulento. Entonces vamos a determinar, se define una magnitud al que es el número de Reynolds y determinados valores de ese número de Reynolds
el flujo es laminar y para otros valores el flujo es turbulento. ¿Ok? Ahora, respecto de la viscosidad, ya cuando vamos a ver nosotros el estudio de fluidos reales, que es lo que tenemos en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza tenemos fluidos reales, entonces ahí esos fluidos reales tienen una viscosidad, ¿no? Una viscosidad. Básicamente la viscosidad es como una fuerza de fricción, ¿no? Es como una fuerza de fricción que se opone a que el fluido, valga la redundancia, fluya, ¿no? Entonces, cuando nosotros analicemos los fluidos, vamos a poder observarlos, ¿no? Yo tengo aquí una gota de miel, por ejemplo, en una mesa. Entonces, esta gota va a tener capas. Van a ser como si fuesen capitas, como si fuesen las hojas de un libro. Como si fuesen las gotas de un libro. Perdón, las capitas, las hojas de un libro. Entonces, cuando esto quiera fluir, por ejemplo, hacia la derecha, las capas que están en la parte inferior, que están en contacto con la superficie, van a moverse van a intentar moverse, pero lo van a hacer con bastante dificultad porque hay una fuerza de fricción entre esa capa y la superficie donde está la gota. La segunda capa, de la misma manera, va a tener una oposición a su movimiento hacia la derecha debido a la fricción que va a haber con la capa inferior. Y así, entre capa y capa va a haber esa oposición. Es por eso que gota de miel, cuando está fluyendo, deja como aquí, como si fuese una esferita, algo así, ¿no? Así fluye, ¿no? Así fluye la gota de miel, ¿no? Así. Como que la parte que está pegada al piso, la capa que está pegada al piso, como que si no se moviera, pero la que está más alejada del piso se desplaza un poco más. Pero ahí poco a poco van fluyendo. ¿Ok? Entonces, a esa capacidad, a esa magnitud que mide ese rozamiento que hay entre capa y capa, le llamamos viscosidad. ¿Ya? Esta viscosidad se mide en el sistema internacional en pascales por segundo, ¿no? En pascales por segundo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de fluidos con sus respectivas viscosidades. El fluido, el aire a 20 grados, también eso depende mucho, la viscosidad depende de la temperatura. Si nosotros tenemos una gota de miel en invierno, esa gota de miel va a fluir muy lentamente, pero si lo tenemos en verano, va a empezar a fluir con mayor rapidez, ¿no? O si colocamos una gota de miel en una sartén y luego lo llevamos al fuego, conforme se va calentando, esa gota de miel va a empezar a fluir con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la viscosidad varía con la temperatura. Entonces, por eso es que aquí nos están dando. El aire tiene una viscosidad a 20 grados de 1,83 por 10 a la menos 5. El agua tiene una viscosidad a 20 grados de 1 por 10 a la menos 3. Obviamente, pascales por segundo. Y así, ¿no? Cada fluido con su respectiva temperatura. ¿Ok? Entonces, esa es la viscosidad, ¿no? Esa es la viscosidad. Representa básicamente la fuerza o el derrozamiento que hay entre las capas de la sustancia en su desplazamiento, entre capa y capa, ¿no? Ahora, cuanto mayor sea la viscosidad, obviamente, por ejemplo, ¿no? El agua a 20 grados con la miel a 20 grados. Más viscoso es la miel. Entonces, mayor viscosidad, menor capacidad de fluir libremente. En este caso, el aire tiene una viscosidad bien pequeña en comparación con la del agua, un 10 a la menos 5.
Claro, depende de la temperatura. De todas maneras, la viscosidad depende de la temperatura. ¿No? Porque está relacionado también con el movimiento molecular de la sustancia. Y recuerden ustedes que cuando una sustancia eleva su temperatura, sus moléculas adquieren más energía y pueden vibrar o moverse con mayor intensidad, ¿no? Entonces, al tener moléculas que se mueven con mayor intensidad, entonces esa sustancia va a empezar a fluir con mayor facilidad, ¿no? Por eso es que depende de la temperatura la viscosidad. A mayor temperatura se disminuye la viscosidad. Pero ojo que eso no quiere decir que necesariamente sean directamente, inversamente proporcionales. Hay todo un estudio de cómo se determina, bueno, y ese es para estudios más precisos, ¿no? Todo un estudio donde se determina el modelo matemático que permite describir a la viscosidad en función de la temperatura. Pero bueno, eso no es tema del curso, ¿no? Ahora, acá nosotros tenemos un sistema, un conducto, por donde va a pasar un líquido o un fluido real. Un fluido real. Ese fluido, por ejemplo, ¿no? Imagínense que tenemos una tubería por donde está pasando miel. Entonces, cuando nosotros tenemos un fluido real, la rapidez de las moléculas en el fluido real va a variar respecto de la posición a la que se encuentren o respecto de la distancia a la que se encuentren hacia la pared de ese conducto. Y eso no, yo pensé que me iban a consultar cuando estábamos estudiando la semana pasada Bernoulli, sobre todo Bernoulli, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, tengo una tubería, como el ejemplito que hemos hecho, aquí todo esto homogéneo, el área transversal la misma, constante, y luego disminuía aquí. Área transversal menor que aquí. Entonces nosotros decíamos, ¿no? Yo ubico un punto en este espacio y ubico un punto en este otro espacio y le llamo 1 y le llamo 2, ubico un nivel de referencia y en ese nivel de referencia, con este nivel de referencia puedo medir Y1, Y2, ¿no? Y en los problemas nos dicen, ¿no? La rapidez del fluido en este punto, V1. Ya está. ¿Y qué pasa si nosotros ubicamos el punto un poquito más arriba, un poquito más abajo? ¿La rapidez del fluido será igual o cambiará? En este punto respecto del centro. Entonces, en un fluido ideal, como no hay viscosidad, recuerden, ¿no? Fluido ideal, no hay viscosidad o el fluido no tiene viscosidad y también es incompresible, no se puede comprimir. Esa es la característica del fluido ideal. Entonces, como no hay viscosidad en el fluido ideal, si nosotros analizamos las moléculas del fluido en cualquier punto de esta línea, la rapidez va a ser la misma para todas. V1 por aquí, V1 por aquí, no va a cambiar V1 por aquí. ¿Por qué? Porque es un fluido ideal y el fluido ideal no tiene viscosidad. Por lo tanto, el fluido no va a presentar resistencia, por ejemplo, la capa del fluido que está moviéndose por esta superficie
superior del conducto. Ahí no va a haber resistencia en fluir. No hay viscosidad, entonces se mueve nomás con libertad. En cambio, en un fluido real, ahí sí hay viscosidad. Entonces, en el mismo caso que les hacía el ejemplo, ¿no? De la gota de miel, ¿no? Decía, vemos aquí la gota de miel, cuando va a fluir, por ejemplo, hacia la derecha, las capas que están pegadas a la superficie como que se retrasan, como que no quieren moverse, y la gota de miel empieza a moverse, formando este tipo de superficie exterior, ¿no? ¿Por qué? Porque las capas que están más alejados de la superficie tienen mayor facilidad para moverse que las capas que están más cercanas a la superficie. Entonces, si acá tenemos el fluido, la molécula que está aquí del fluido real va a estar, podría decirse con un término, pegado a la superficie y no se va a mover, no va a tener rapidez. Pero si yo me voy a la otra capa más aquí, esa capa ya adquiere una rapidez un poquito más grande, diferente de cero. Si me voy acercando al centro, como está más alejado de la superficie, esas moléculas adquieren mayor rapidez hasta llegar al centro. En el centro, las moléculas que están pasando por el centro adquieren una rapidez más grande que las otras. Pasamos del centro, como ahora ya no está, si bien es cierto, no está cercano a la superficie superior, pero está cercano a la superficie interior. Eso hace también que disminuya su rapidez. Por eso es que acá nos están dibujando, ¿no? Cómo se comportaría la rapidez de las moléculas de este fluido real cuando pasan por este conducto. Ahora, como es un fluido real, el fluido real se puede comprimir. Como se puede comprimir, entonces la presión en este punto, P sub 1, va a ser diferente a la presión en este punto, P sub 2. A pesar de que es un conducto que tiene una misma sección transversal. Si nosotros por este conducto pasamos fluido ideal, la presión en 1 es igual a la presión en 2, porque el fluido ideal no se puede comprimir. Pero cuando tenemos un fluido real, eso varía, eso cambia. La presión cambia para un conducto que tiene una misma área en la sección transversal. ¿Ok? Entonces ahí ya no podemos decir que el caudal podría ser de repente, va a depender básicamente el caudal de estas presiones y del radio. Entonces aquí tenemos el caudal para un fluido real que pasa por un conducto de esta forma, ¿no? Un conducto que tiene una longitud L, que tiene un área transversal circular de radio R, donde las presiones vamos a tener presión 1 en el lado izquierdo, presión 2 en el lado derecho. Presión 1 es el lado izquierdo de donde viene el líquido, presión 2 en el punto hacia donde va el líquido. La presión de donde viene el líquido es mayor que la presión hacia donde va el líquido. Ojo que esto de aquí se le llama ley de Poisson, Poiseuille, le dicen ahí en español, después es francés. Ahí si alguien sabe francés, ahí nos puede ayudar con la pronunciación del apellido, ¿no? Esto es exclusivo para un sistema que tiene un área transversal circular, de radio R mayúscula. ¿Qué pasa si tengo un sistema o un conducto que tiene un área transversal cuadrado? Esto cambia. ¿Ya? Entonces, eso cambia. Esto es exclusivo para este sistema. Entonces, de esta manera ahora podemos calcular el caudal de un fluido real, ¿no? Fíjense, depende del radio, del conducto, depende de la viscosidad del fluido, depende de la distancia
a través del cual está fluyendo y de la diferencia de presiones en el punto 1 y el punto 2. De esa manera podemos determinar el caudal. La ley de Poisson, ¿ya? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda, chicos? Señoritas. Consultas, dudas, hasta ahí, muchachos, señoritas. A ver, vamos a ver por aquí. Allá. Muy bien. Ahora, tenemos un ejercicio. Es un ejercicio cualitativo, ¿ya? La solución de los ejercicios lo he hecho aquí en la diapositiva. Estoy ahí con una gripe que me quiere dar y no me quiere dar y estoy un poco complicado con el cuerpo. Para no perderme haciendo la pizarrita, he hecho la solución aquí en la diapositiva. Muy bien. Dice, tenemos un tubo horizontal, ¿no? Y conduce el fluido A. Tenemos aquí arriba el tubo horizontal que tiene salidas verticales. Y este tubo conduce un fluido A hacia la derecha. Bueno, se colocan tubos verticales abiertos, bueno, ahí está, y espaciados uniformemente. El fluido asciende como se muestra en la figura, dice, ¿no? Primero ingresa, ojo que la dirección del flujo es hacia la derecha, entonces ingresa más líquido al tubo vertical, al primer tubo vertical con el que se enfrenta, por así decirlo, el fluido, y un poco menos en el último. Luego, por el mismo tubo pasa un fluido B. Ahí está el fluido B. Dice, explique cuál de los fluidos es ideal y cuál es viscoso. Vamos a explicar cuál es ideal y cuál es viscoso. Al ojo, ¿cuál es ideal, chicos, señoritas? ¿Qué me dicen? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Al ojo, ¿no? Al ojo ideal es B, dice ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo lo podrían justificar? ¿Cómo podríamos justificar que en B hay un fluido ideal? Muy bien, José. Perfecto. Muy bien. Entonces, la respuesta que nos da José es la respuesta que nos justificaría lo que acaban de indicar ustedes, ¿no? Aquí, en este punto, el fluido tiene una presión y esa presión hace que se eleve una cierta cantidad de fluido. Aquí también el fluido hay una cierta presión y esa presión hace que el flujo o el fluido se eleve a una cierta altura. Entonces, como las alturas son iguales, eso quiere decir que las presiones en todos los puntos debajo de estas tuberías verticales son iguales. Entonces, la presión en este sistema a lo largo de la tubería horizontal es constante. Y arriba, no. Al inicio hay más presión que en la tubería de la derecha. Por eso es que se eleva menos fluido en la tubería vertical de la derecha. Entonces la presión en este punto es mayor que la presión en este punto. Y justamente eso responde a la ley de Poisson, ¿no? La ley de Poisson que nos permite determinar el caudal. Y nos dice que en un fluido real, la presión en una tubería horizontal de este tipo es variable. ¿Ok? Entonces, otra forma de explicar aquí, acá hemos explicado, igual punto 1, punto 2, algo parecido, ¿no? Punto 1, punto 2. Entonces, por la altura nosotros podemos diferenciar, ¿no? Las presiones. Presión en 1 para el fluido A es mayor que presión en 2. Ahora, para el fluido B, la presión en 1 es igual a la presión en 2. Entonces, nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿ya? En un fluido ideal se debe cumplir la ecuación de Bernoulli.
Eso es en un fluido ideal, ¿ya? Entonces, hacemos la ecuación de Bernoulli. Los puntos 1 y los puntos 2 están a una misma altura. Podemos tomar nuestro nivel de referencia que pasan por esos puntos. Se iría este término con este término. Y1 igual a Y2 igual a 0. Y además, como la tubería tiene una misma sección transversal, por la ecuación de la continuidad, sabemos que la velocidad también, o la rapidez del fluido, tiene que ser constante. Muy bien, entonces de ahí reemplazamos, ya le quitamos V1, V2 porque tiene que ser constante, le ponemos V. Y aquí esto se va, este término es igual a este término, también se va, lo que nos daría presión en 1 igual a presión en 2. Justamente eso se cumple para un fluido ideal. Y eso, en el sistema que nos piden analizar, se da para el fluido B. Esa sería la justificación, la manera de poder justificar nuestra decisión. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda, chicas, jóvenes, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de ello? Muy bien. Seguimos entonces. Ejercicio número 2. Esto de la ley de Poiseuille lo utilizan bastante en lo que es bueno, si queremos teorizar un poco en la sección de inyectables, ahí se utiliza ello, ¿no? Para saber de repente con cuánta presión debe ingresar el líquido del inyectable al cuerpo y todo eso. Entonces ahí se puede utilizar la ley de Poiseuille. Por ejemplo, aquí tenemos un problemita respecto de ello. Dice, una aguja hipodérmica tiene 3 centímetros de largo y 0,3 milímetros de diámetro. ¿Qué diferencia de presión se requiere entre los extremos de la aguja para que el caudal de agua a través de la misma sea 1,00 milímetros cúbicos por segundo? Nos indican que la viscosidad del agua es 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Entonces, vamos a ver ahí. Tenemos aquí la aguja hipodérmica. Queremos saber cuál es la diferencia de presiones entre este punto y este punto de la aguja hipodérmica. Entonces ponemos ahí punto 1 y punto 2. La aguja tiene una sección transversal circular, por lo tanto aplicamos la ley de Poiseuille que hemos visto, ¿no? Por la ley de Poiseuille tenemos que el caudal es igual a pi por el radio elevado a la cuarta sobre 8 veces la viscosidad por la longitud del conducto. Eso multiplica a la diferencia de presiones entre el punto 1 y el punto 2. Ojo que cuando nosotros aplicamos la inyección, el líquido va a fluir en esta dirección. Entonces, en el punto 1 la presión es mayor que en el punto 2. ¿Ok? Entonces ahí queremos la diferencia de presiones, simplemente despejamos. Tenemos el caudal, es dato. Tenemos la viscosidad, es dato. Tenemos la longitud de la aguja, es dato, 3 centímetros, y el radio. Es un ejemplo aplicativo sencillo sobre la ley de Poiseuille. Ahí tenemos, reemplazando siempre en unidades del sistema internacional, y hacemos el cálculo de la diferencia de presiones. Entonces debe haber una diferencia de 151 pascales, ¿no?, para que el caudal de líquido que salga por esta aguja sea 1,00 milímetros cúbicos por segundo. Imagínate que dice, bueno, yo le quiero inyectar al paciente 2 mililitros de este fármaco. Entonces,
¿Cuál será la diferencia de presiones para poder inyectarle esos 2 mililitros en un segundo? Ya, esos 2 mililitros en un segundo, con eso podemos determinar el caudal por su definición y luego hacer el cálculo para determinar la diferencia de presiones. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto? Fíjense aquí la respuesta final con 3 cifras significativas, porque nuestros datos todos tienen 3 cifras significativas. Importante darse cuenta de eso. Es un ejercicio práctico nada más, aplicativo directo. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? Porque la dirección del fluido, Renzo, ¿no? La dirección en la que va a fluir el líquido, ¿no? Es hacia la abertura de la aguja. Entonces, justamente es lo que veíamos, ¿no? Es como que, a ver, ¿cómo hacemos? Imagínense que las moléculas de agua son personas, ¿no? Imagínense que son personas. Entonces, aquí tenemos las personas bien pegaditos, personas bien pegaditos, así bien pegaditos las personas, ¿no? Ahora, esas personas, todo el conjunto, el grupo, quiere moverse hacia la derecha. Para que pueda moverse hacia la derecha, por ejemplo, las personas que están aquí deberán de sufrir una fuerza hacia la izquierda. Vamos a ver si más o menos se entiende la idea, ¿no? Estas personas, habrán otras personas detrás de ellas que los empujen hacia la derecha, para que todo el grupo se mueva hacia la derecha. Entonces, estas personas que están acá, en este punto, están recibiendo directamente la fuerza que le ejerce el conjunto que está atrás de él. Pero esto también va a ir empujando a las otras, pero esa energía que ha recibido esta personita que está aquí de manera directa, poco a poco va a ir disipándose. Este le empujará con un poco menos de intensidad a la otra, esto menos de intensidad y ese menos de intensidad, y al final esto va a sufrir la acción de una fuerza menos intensa que esta. Justamente nosotros recordamos que la fuerza está asociada a la presión. Entonces, si aquí hay más fuerza, será mayor la presión que en este punto. Por eso es que de donde sale, se podría decir de alguna manera, el fluido, la presión es mayor que hacia donde llega. Podría mencionarse de esa manera, ¿no? Entonces, podríamos hacer ese ejemplito, por ejemplo, para entender por qué la presión en 1 es mayor que la presión en 2. Ok, listo, no te preocupes. Sí, Renzo, se puede entender, Renzo, con ese ejemplito ahí llevado a personitas. Entonces, por eso, pues, que la dirección del flujo también nos da una disminución de presión, ¿no? Hacia donde se mueve el flujo, la presión va disminuyendo. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Muy bien, ahora vamos a ver el número de Reynolds. Justamente este número de Reynolds nos sirve para determinar si un fluido o un flujo es turbulento o laminar, ¿ya? Entonces vamos a nosotros ver aquí un fluido real con una densidad ρ y viscosidad n. A través de este fluido va a moverse un cuerpo con una rapidez v hacia la izquierda. Entonces, debido al fluido, el cuerpo va a presentar una resistencia a su desplazamiento hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener que se define, es una definición, el número de Reynolds va a ser igual a la densidad del fluido
por la rapidez con la que se mueve el cuerpo, por L, que sería la longitud del sistema, sobre la viscosidad. Entonces, esta es la definición del número de Reynolds. Y el número de Reynolds nos dirá si es que el fluido o el flujo en el sistema es turbulento o laminar. Justamente en los centros de aerodinámica utilizan bastante este número de Reynolds para poder analizar cómo se comporta el movimiento del aire, por ejemplo, en el ala de un avión, ¿no? Eso va a depender de la rapidez con la que el aire se está moviendo. Eso va a depender de la viscosidad del aire. Aquí L, como dice aquí, ¿no? Es una característica del sistema, de este sistema. En algunos casos, ¿no? Es la longitud del objeto. ¿Ya? Ahora, fíjense aquí, tenemos un sistema que ahora, una tubería por donde pasa un fluido real. Esta tubería es de área circular o de área de sección transversal circular. Hay un fluido de densidad ρ y n que lo atraviesan con una rapidez v. Entonces aquí vamos a poder calcular el número de Reynolds para este sistema como densidad por rapidez por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad. Entonces este L es una característica del sistema que estamos analizando. En algunos casos puede ser la longitud, por ejemplo, si es que esto fuese una placa con cara cuadrada, tendríamos una longitud de esa cara. Entonces podría ser L. En este caso, como tenemos una tubería a través del cual fluye el fluido real, entonces ese L lo representa el diámetro de la tubería. Entonces eso va a depender mucho del sistema que estamos analizando, ¿no? Eso depende mucho del sistema que estamos analizando. Si estamos analizando un cuerpo que se mueve dentro de un fluido, o si estamos analizando un fluido que se mueve a través de una tubería o un conducto. Ahora, si es que es circular, aquí L, el diámetro hace el papel de L, ¿no? Si esto fuese una tubería con área transversal rectangular, aquí cambiaría, ¿no? Entonces, eso es L. Básicamente, este número de Reynolds es un número adimensional. Si nosotros hacemos el análisis dimensional de esto, vamos a obtener que no tiene dimensiones. Entonces, la definición primigenia del número de Reynolds es las fuerzas. Aquí arriba van las fuerzas que están a favor del movimiento y acá abajo van las fuerzas que están en contra del movimiento. Y justamente esa fuerza que está en contra del movimiento está representado por la viscosidad. La viscosidad se opone al fluido del flujo, ¿no? Entonces, así la definición del número de Reynolds es así, la primigenia, la inicial. Fuerzas a favor del movimiento sobre fuerzas en contra del movimiento. Y de ahí ya se puede otorgar algunos valores para determinados sistemas. Por ejemplo, para el ala de un avión, esto cambiaría un poquito. El ala de un avión que se está moviendo de repente en el aire. Ahora va a depender también si es que el aire está moviéndose o no, ¿no? También. Entonces ahí ya entran muchos otros detalles que ya, como les digo, ¿no? Eso ven en aerodinámica bastante. Si no me equivoco, nosotros vamos a ver básicamente esta expresión de aquí, el número de Reynolds, cuando tenemos un fluido que está moviéndose a través de una tubería de área de sección transversal circular de diámetro D. De esa manera con esto vamos a trabajar nosotros en algún problema que tenemos más adelante. Ahora,
Para el agua nos indica aquí que si el número de Reynolds es mayor que 3000, el flujo es turbulento. Si el número de Reynolds para el agua es menor que 2000, el flujo es laminar. Y si está entre estos dos valores, es una sección de transición. Esto, ojo, es para el agua. Para la miel será otra, para el aceite serán otros valores, para el aire serán otros valores. Esto básicamente es para el agua. ¿Ok? Eso es lo que nos da el número de Reynolds. Saber si el flujo es turbulento o laminar. Entonces aquí justo tenemos un ejemplito sobre cálculo del número de Reynolds, indicar si es que el flujo es turbulento o laminar. Como les decía, son aplicaciones directas. Aquí tienen alguna consulta, alguna duda para poder revisar la aplicación. ¿Alguna consulta, alguna duda ahí, chicos, señoritas? Muy bien, entonces ahí tenemos la aplicación. Dice, la rapidez del agua en una tubería de 2 centímetros de diámetro, ahí nos están dando el diámetro de la tubería, es de 2 metros por segundo. Dice, ¿el flujo es laminar o turbulento? Nos preguntan. Para el agua nos dicen que la viscosidad es 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo y tiene una densidad de 1 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico, 1000, ¿no? Entonces es una aplicación directa. Recordamos para el caso de un fluido que está circulando en una tubería de área transversal circular, el número de Reynolds está definido con esta relación. Reemplazamos simplemente y calculamos el número de Reynolds. En este caso nos sale 40.000. Entonces, debido a que nos sale 40.000, ahora en notación científica, porque, recuerden, 3 cifras significativas por nuestros datos, 4,00 por 10 a la cuarta. Entonces vemos que ese número de Reynolds es mayor que 3000. Ahí pues, nosotros podemos indicar que el flujo del agua en esa tubería va a ser turbulento. Ahora, este número de Reynolds, jóvenes, señoritas, se utiliza bastante, por ejemplo, en los aviones, ¿no? Cuando analizan la aerodinámica de un avión, incluso de los autos, ¿no? ¿No? El ala del avión. Entonces, aquí vamos a tener que el aire va a empezar a moverse por aquí, teniendo flujo laminar. Y obviamente ese flujo laminar va a depender de la rapidez con la que se está moviendo el avión. Entonces, la idea que justo estaba viendo ahí un video, ¿no? Que tienen ellos es analizar en qué posiciones, porque el número de Reynolds aquí va a cambiar por posición en la superficie del ala. Entonces, ellos quieren analizar y ver, ¿no? Por ejemplo, en este punto 1, ¿cómo será el número de Reynolds? ¿Será turbulento o será laminar? ¿O cuánto tiene que ser la velocidad de movimiento del avión para que en este punto 1 el flujo de aire ahí sea turbulento? Si es que el flujo aquí va a ser turbulento, eso impediría que el avión se mueva o se mueva con comodidad, ¿no? Un flujo turbulento haría que el ala del avión empiece a tambalearse para un lado y para otro. Entonces lo analizan bien para saber, ¿no? ¿Cuál será la velocidad
a la que podría moverse el avión para que el flujo aquí, por ejemplo, no se haga turbulento. Entonces, calculan su número de Reynolds, fíjense que está relacionada a la velocidad, este D, bueno, el L, que es característica de la superficie que se está analizando. Entonces, de esa manera, utilizan el número de Reynolds en la de aerodinámica, ¿no? Para los autos de carrera también, ¿no? Los autos de carrera de alta velocidad también utilizan eso. Entonces, si el flujo en un auto de carrera, el auto de carrera, creo que la vez pasada hablábamos, ¿no? En la parte de atrás tiene una especie de varilla, así por decirlo de alguna manera, pero esto tiene una forma establecida, ¿no? Creo que en este caso es para abajo, así, algo así. Si aquí abajo se genera flujo turbulento, ¿qué es lo que va a pasar? Ese flujo turbulento de aire va a hacer que esto empiece a moverse, a desequilibrarse, y haría que el auto, ¿no? Choque o se pierda el control sobre el auto. Entonces, para eso se utiliza el número de Reynolds en la aerodinámica. Igual, como les vuelvo a repetir, es todo un curso. Básicamente nosotros queremos que ustedes estén al tanto de estos fenómenos físicos. Cosa que si en algún momento alguien de ustedes se va a estudiar aeronáutica, ya pues no va a tener, ya, le van a hablar de número de Reynolds y ahí va, física de la computación, se recuerda. Ya empezarán a ahondar un poco más. ¿Ok? Consultas, dudas, chicos, señoritas. Claro, todo lo tenemos que trabajar en unidades del sistema internacional. Como aquí la viscosidad está en unidades del sistema internacional pascales por segundo, aquí arriba todo debe estar en unidades del sistema internacional para que puedan eliminarse y el número de Reynolds me salga adimensional. En general, chicos, señoritas, cuando analicemos nosotros los casos de todos los fenómenos naturales en el curso, trabajamos en el sistema internacional, ¿no? Trabajamos en el sistema internacional para que pueda eliminarse o de repente obtener la variable o la magnitud física que queremos en unidades también del sistema internacional. Andy, te escuchamos. Sí, profesor, así esté en la mayoría en centímetros y uno solamente en metros, a todo le pasamos al metro, ¿no? Al sistema internacional. Sí, ¿por qué? Porque aquí esta viscosidad que está abajo está en unidades del sistema internacional. Así es que necesariamente todos los términos de arriba tienen que estar en unidades del sistema internacional. Necesariamente. Ajá. Porque si no, aquí arriba tendríamos centímetros y acá abajo metros, porque el metro está dentro del pascal. Centímetro sobre metro no se puede eliminar. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Muy bien. Ahora vamos a analizar un poco también de manera general la resistencia aerodinámica en los flujos turbulentos, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos, acá vamos a ver un videito, ¿no? Nosotros sabemos que un fluido real se opone al movimiento de los cuerpos dentro de ellos. Ahora, si esos cuerpos tienen una rapidez considerable, van a poder moverse, pero no con tanta libertad, ¿no? Justamente por aquí tenemos un videito interesante que está en el aula virtual también. Ustedes lo pueden ver. Ahí está. Hacer esto ya sería, pues, no de tener nervios de acero para hacer esto, lo que vamos a ver en el videito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Video. ¿Dónde está mi video? Ahora sí aparece mi videito. Sí, ahí está.
Ahí está. Entonces hay que tener nervios de acero para hacer esto y hay que estudiar un poquito de física también. 지금부터 3, 2, 1. Tenemos aquí un arma que va a ser accionado para que dispare una bala en dirección a esta persona. Pues ahí tenemos cómo el agua hace que esa bala disminuya su rapidez poco a poco y se detenga, ¿no? Un poco de nervios de acero para saber a qué distancia me pongo del arma, ¿no? ¿Qué tal? Hay que estar locos para hacer eso. Obviamente haciendo unos cálculos nos podemos saber a qué distancia nos tenemos que colocar. ¿Ok? Entonces ahí pues el fluido, el agua, se opone al movimiento de la bala. Se asustó. Se asustó. Por eso es que cuando en las películas también vemos, ¿no? En las películas, cuando empiezan a disparar hacia el mar, las balas entran y disminuyen considerablemente su rapidez hasta detenerse y caer, ¿no? A la profundidad. Entonces, el movimiento de los cuerpos a través de un fluido real. Andy, te escuchamos. Profe, pero cuando metes como digamos una lanza de afuera para hacia el agua, va con la misma velocidad, no disminuye. ¿Perdón? O sea, cuando la bala entra, supongo que la velocidad del agua, de la bala, es mayor que un hombre en el agua, ¿verdad? Desde afuera. O sea, me refiero a que cuando alguien mete una lanza de afuera cazando un pez hacia el agua, es más rápido la lanza que el pez. ¿Y por qué la bala, no, en ese caso no fue más rápido que el hombre? O se debe a que la lanza estaba afuera del agua. Justo eso vamos a ver ahora. Buena pregunta, buen comentario, Andy. Justamente eso vamos a ver ahora, vamos a ver un parámetro que nos va a indicar, ¿no? Que nos va a indicar cuánta resistencia presentará el fluido al movimiento de cuerpos a través de él. Básicamente, para responder a Andy, ¿no? Ese parámetro tiene que ver por la forma, ¿no? La bala, recuerden que la bala tiene esta forma, ¿no? Algo así. Y la lanza, una forma punta. Entonces, ¿por qué se hace esta forma punta? Para que la resistencia del fluido, en este caso del agua, sea menor. Por eso es que ocurre lo que nos indica Andy, ¿no? En cambio, la bala no termina en punta, no termina más o menos con esta forma. Incluso la bala tiene esta forma también para que pueda penetrar, bueno, a la piel humana, ¿no? Al cuerpo humano, al tejido humano. ¿Por qué la bala no lo hacen así? Porque si hacen así la bala no va a poder penetrar al tejido humano o va a tener mucha dificultad para penetrar al tejido humano. Entonces eso lo hacen. Y la lanza pues termina en punta. Entonces eso es lo que vamos a ver acá también. Muy buena consulta, Andy. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos un fluido, una tubería con un fluido dentro y nosotros dejamos caer una esferita, ¿no? Esta esferita va, obviamente, como está sumergido, sufre la acción de un empuje. Recuerden, aquí no nos olvidamos del empuje.
Todo cuerpo sumergido sufre la acción de una fuerza de empuje. El peso de la esferita. Ahora, como la esferita está moviéndose hacia abajo con una velocidad, una rapidez v, entonces, debido al fluido, también va a presentar la fuerza de resistencia del fluido en contra del movimiento. ¿Ya? Entonces, el fluido real ya presenta una resistencia al movimiento de este cuerpo. Y esa fuerza de resistencia va a depender también de la viscosidad del cuerpo, del fluido. ¿No? Justamente por aquí hay una experiencia que se hace. Hay un límite. Cuando nosotros dejamos caer esa esferita ahí, vamos a tener que el cuerpo al inicio se mueve aceleradamente. Al inicio, a cierta distancia, se mueve aceleradamente. Luego, la rapidez de movimiento de caída se hace constante. Justamente analizando ese sistema, Stokes es un científico, logró hacer un modelo que nos permite determinar la densidad del fluido. La ley de Stokes se llama eso. Ahora vamos a ver por aquí, justo, creo que por aquí era. Quiero ver esto. Esto es. Ahora vamos a compartirles este nuevo videito. Okay. 1, 2, 3. Esperen. No empiecen sin nosotros. Ahí está. Ahí está, ¿no? Tenemos, fíjense, 3 probetas con líquidos dentro de ellos. Entonces aquí estos estudiantes van a dejar caer aproximadamente de una misma altura 3 esferas, 3 canicas. Y fíjense lo que pasa. Okay. 1, 2, 3, drop. Okay. So the propanol is all the way down. Propanediol following quickly, and the glycerol, having 3 hydrogen bonding sites, takes the longest. Fíjense que la caída de las esferas dentro de los fluidos es diferente. ¿No? ¿Por qué se debe eso? Por la viscosidad de los fluidos. ¿Cuál de esos 3 líquidos, izquierda, derecha o centro, tendrá mayor viscosidad? ¿Y por qué? A ver, ¿quién me dice? Repetición del videito. 1, 2, 3, drop. Okay, so the propanol is all the way down. Propanediol following quickly, and the glycerol, having 3 hydrogen bonding sites, takes. ¿Cuál tiene mayor viscosidad? De la derecha. ¿Esta de la derecha es más viscoso? Sí, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque presenta más resistencia a que esta esferita circule por ella. Tiene mayor fuerza de resistencia. Ahora, si ustedes se dan cuenta, justamente aquí también se nota un poco lo que les comentaba, la experiencia de Stokes. ¿No? Fíjense, bueno, aquí no se nota mucho, aquí sí se nota un poco la experiencia de Stokes. Cuando la esfera llega al líquido, al inicio tiene un movimiento donde aumenta su rapidez, movimiento acelerado, pero eso es por una distancia pequeña, y luego empieza a moverse con una rapidez constante. 2, 3, drop. ¿Ya ves? Okay. Se mueve aceleradamente hasta aquí, me parece, y ahí se detiene un poco y ya empieza a moverse o a caer con rapidez constante. Entonces, a esa rapidez con la que al final cae este cuerpo se le llama rapidez límite.
Y debido a eso, bueno, y con ayuda del análisis de rapidez límite y el movimiento acelerado inicial, Stokes So the propanol is pudo all the way obtener una down. expresión para determinar la viscosidad de un líquido. ¿Ok? Vamos por aquí. Continuamos entonces. Ahora, la fuerza de arrastre para este sistema, ¿ya? Para este sistema donde hay una esfera que está moviéndose en un fluido real, esta fuerza de arrastre o de resistencia, fuerza de resistencia F sub D, se determina como un medio de CD por la densidad del fluido, por el área de la sección transversal, por la rapidez al cuadrado. Aquí tenemos la densidad del aire, bueno, aquí dice aire, más que aire sería el fluido, ¿no? El fluido por donde está moviéndose esa esferita, a no ser que sea aire. A es el área de la sección transversal del objeto. La sección transversal sería esa área que se genera con el radio de la esferita. CD, ¿no? Es una cantidad, como dice acá, es una cantidad empírica. Es una cantidad adimensional. Justamente debido a este numerito CD, nosotros vamos a poder analizar los sistemas aerodinámicos. ¿Cuál de los sistemas es más o menor aerodinámico? Porque dependerá mucho de CD si tenemos mayor fuerza de resistencia o menor fuerza de resistencia. Entonces, CD es una cantidad empírica adimensional que depende de la forma del objeto, ¿no? La rigurosidad de su superficie y el tipo de flujo. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos esta pelota de forma elipsoide que tiene una longitud L entre estos dos puntos. Tenemos el flujo que está yendo hacia la derecha. Entonces, aquí podemos nosotros determinar el CD para flujos laminares y para flujos turbulentos. Entonces, dependiendo de estas cantidades, nosotros podríamos decir pues que la fuerza de resistencia que presenta el fluido al movimiento del cuerpo es mayor o menor, ¿no? Es mayor o menor. Ahora, aquí, para el número de reinos mayores a 10 a la 4, estaríamos hablando de flujos turbulentos, ¿no? Para flujos turbulentos, si fuese en el agua, por ejemplo, ¿no? Que mayor que 3000 es turbulento en el agua, ¿no? Entonces, acá, si es que hablamos del agua, aquí ya sería turbulento. Entonces, fíjense, si en vez de este elipsoide ponemos un cubo, el CD 1,5 va a tener mayor fuerza de resistencia al fluido al movimiento de este cubo colocado de esta manera que del cubo colocado de esta manera. Es como si fuese la puntita de la lanza. Cuando cambiamos el área que se va a enfrentar al flujo, cambia el CD. Aquí hay mayor resistencia, aquí hay menor resistencia. Ahora, si es un cono, disminuye incluso. Entonces, la resistencia, la fuerza de resistencia va a ir disminuyendo. Para una semiesfera, más o menos 0,42, cuando la cara curva está enfrentando al flujo. Pero cuando la cara plana de la semiesfera está enfrentando al flujo, el CD aumenta 1,17. Los cuerpos aerodinámicos, ¿no? Por ejemplo, el ala de un avión, una bala, tienen esta forma para presentar un CD pequeñísimo, cosa que la fuerza de resistencia del fluido al movimiento de esos cuerpos sea bien pequeña. Entonces, esto de acá como que explicaría un poco lo que nos preguntaba Andy, ¿no? ¿Por qué cuando la lanza, que es una flecha puntiaguda, lo lanzamos al mar para pescar, ¿no? Aparentemente por ahí hace que no se detenga, ¿no? Entonces, de hecho que va a tener pues una resistencia, pero por la forma es mínima, pero hay resistencia de todas maneras. Entonces aquí vemos la diferencia también en cuanto menor CD, el auto es más caro.
¿no? Tenemos aquí un Audi A8 del 2010. Por la forma de este Audi, tiene un CD de 0,26. Ahora tenemos un Volkswagen XL1 del 2011, su CD 0,186, ¿no? Obviamente, lo más seguro es que este tenga por esa característica un valor un poco más elevado que esto. Entonces, la idea es que para los autos, por ejemplo, para los aviones, etcétera, disminuir este CD para que disminuya la fuerza de resistencia cuando se mueve en el aire. Entonces ahí tenemos pues la resistencia aerodinámica de los fluidos turbulentos sobre cuerpos que se mueven dentro de ellas. Entonces, siempre va a haber una fuerza. Cuando esto de aquí esté con una cierta rapidez, habrá una fuerza de resistencia. Pero ¿qué pasa cuando este objeto, por ejemplo, se queda suspendido entre aguas? Si se queda suspendido entre aguas, la fuerza de resistencia se hace cero. Por lo tanto, esto de acá se hace cero. Sobre este cuerpo habrá solamente empuje y peso. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda ahí, chicos, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto? Muy bien, aquí tenemos un ejercicio de análisis más que cálculo, ¿no? Por ejemplo, nos dice, ¿cuál de estos dos modelos presenta menor resistencia aerodinámica y por qué? ¿Cómo respondería en ese caso? A ver, tenemos un BMW del 66 y tenemos un Lamborghini del 90. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál de los dos autos presenta menor resistencia aerodinámica y por qué? El Countach. Muy bien, el Countach. ¿Por qué sería? A ver, ¿por qué? Efectivamente, ¿no? Por la forma. Por la forma, pues, por la forma, ¿no? Entonces aquí el análisis sencillo, ¿no? La fuerza de resistencia depende del CD y nosotros sabemos que el CD depende de la forma del objeto. Podemos hacer un perfil de los dos objetos y vemos, pues, ¿no? Que el BMW tendría un área de sección transversal mucho más grande que el Lamborghini, ¿no? Entonces su CD sería mayor que la del Lamborghini. Muy bien. Entonces ahí tendríamos el análisis de este ejercicio. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas, respecto de esto? Okay. Muy bien. Vamos a hacer un break. Son las 2:47. Ya, hasta 2:55. 2:55 volvemos para poder hablar sobre el efecto Magnus y analizar algunos ejercicios que nos quedan. Ok, chicos, ¿qué les parece? Hacemos un pequeño break. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner break. Continuamos la física. Bueno, no es tanto así. Bueno, serían las leyes de la física convencionales, podría decir que sí lo desafió, pero no es tanto así como que desafía exactamente a las leyes de la física porque hay
un efecto que se le llama el efecto Magnus, que puede explicar dicho evento. Vamos a ver acá un ejemplo, no del penal, pero sí de otro tipo de experiencia. Recientemente algunos amigos fueron a Gordon Dam en Tasmania, que tiene 126 metros y medio o 415 pies de altura, y tiraron una pelota de básquet por el borde. Pueden ver que la pelota es llevada un poco hacia los lados por la brisa, pero aterriza básicamente justo debajo de donde fue soltada. Ahora miren qué pasa cuando sueltan otra pelota de básquet, pero esta vez con un poco de rotación. ¡Wow! ¡Mira cómo va! Así que quieres que regresemos al agua, ¿verdad? Este es Brett, quien acaba de tirarla. Literalmente solo la solté con un poco de rotación. Digo, ni siquiera la arrojé y salió volando. No teníamos idea que iba a hacer eso. Y aquí es donde entro yo. La pelota se sometió al efecto Magnus, el cual afecta a todas las pelotas o cilindros rotando mientras vuelan en el aire. Y funciona así. A medida que la pelota toma velocidad, el aire al frente de la pelota va en la misma dirección que su giro. Y por lo tanto, es arrastrado junto con la pelota y es desviado de vuelta. El aire del otro lado se mueve en sentido opuesto al giro de la pelota, así que la corriente se separa de la pelota en lugar de ser desviado. El resultado final es que la pelota empuja aire en una dirección, así que el aire aplica una fuerza igual a la pelota por el otro lado. Y esto es conocido como efecto Magnus, nombrado por Heinrich Gustav Magnus, que lo descubrió en 1852. Por supuesto, Isaac Newton le ganó por casi 200 años, describiendo el vuelo de la pelota de tenis en la Universidad de Cambridge. Pero ya sabes, ya tiene suficientes cosas nombradas por él. Este efecto es muy importante en deportes como tenis, fútbol o golf. Pero, ¿podría tener aplicaciones fuera del deporte? Tal vez. Este es un velero. Sé que no parece un velero, pero esas no son chimeneas. Son cilindros giratorios llamados rotores Flettner, y toman el lugar de las velas. Desvían vientos cruzados usando el efecto Magnus para impulsar el barco. Y esto es un avión con cilindros giratorios en lugar de alas. Usando este efecto, los cilindros logran mayor fuerza de sustentación que con alas tradicionales. Sin embargo, también generan mucho más arrastre, haciéndolos imprácticos. Este avión solo voló una vez y luego se estrelló. Pero el efecto Magnus está regresando. Este es un avión experimental de ala de rotor que logra sustentarse con cilindros giratorios. Y esta es la E-Ship One, que usa 4 cilindros giratorios, 4 rotores Flettner, para aumentar su eficiencia y reducir la cantidad de combustible que quema. Así que en el futuro, el efecto Magnus podría servir para mucho más que solo hacer volar pelotas. ¡Wow! ¡Mira cómo va! Somos el equipo de Veritasium en español. Suscríbete, deja tus comentarios y nos vemos en el próximo video. Entonces ahí vemos pues la explicación, ¿no? La explicación de por qué un cuerpo que rota puede desviarse y moverse de forma tal vez de la manera convencional que no lo entendemos, ¿no? También eso, como dicen, ¿no? Se utiliza bastante en el fútbol. Los futbolistas tienen practican bastante eso para poder hacer que la pelota realice trayectorias inesperadas para de repente el arquero y puedan hacer un gol, ¿no? Hacer un gol, etc. Entonces, ese es el efecto Magnus. Básicamente, debido a la rotación del objeto, de la pelota que está en movimiento, el aire le va a generar una fuerza que lo va a llevar hacia otra dirección o lo va a impulsar hacia un lado distinto al que se esperaba. Entonces ya estamos analizando pues algunas situaciones ya casi más reales de lo que hemos visto en Física 1, por ejemplo, ¿no? En Física 1 hemos estudiado movimiento parabólico simplemente considerando o despreciando los efectos del aire. En cambio, en este caso ya no podríamos hacer eso, ¿no? Porque si la pelota está rotando, tendríamos que agregarle la fuerza que el aire le ejerce a esa pelota debido al efecto Magnus. Entonces, básicamente lo que queremos nosotros en esta parte de la sesión es que ustedes tengan en cuenta este fenómeno físico, ¿no? Sepan de qué trata en líneas generales el efecto Magnus y de repente si en algún momento lo quieren o lo requieren, puedan profundizar más. Entonces, básicamente vamos a analizar nosotros lo mismo que se ha analizado en la diapositiva. En el videíto, ¿no? Tenemos aquí
una pelota que está rotando respecto de su eje, pero también está moviéndose respecto del aire. Entonces, el flujo del aire está yendo hacia la izquierda y la pelota está moviéndose hacia la derecha, rotando en sentido horario. Entonces, nosotros, como lo decía en el vídeo, ¿no? Está rotando en sentido horario. Entonces, la velocidad en este punto inferior, estará a favor del movimiento del aire, por lo que la rapidez ahí aumentará, y nosotros hemos visto lo que es la ecuación de Bernoulli. Por Bernoulli, a mayor rapidez, menor presión. Lo mismo para este otro punto ahora, pero en este punto, la rapidez de la pelota, se podría decir la rapidez tangencial, debido a la rotación de la pelota, está en contra de la rapidez del viento, lo que le da una menor rapidez en general, una menor rapidez resultante. Y por la ley o por la ecuación de Bernoulli, a menor rapidez, mayor presión. Entonces vemos que estos dos puntos en la pelota van a tener una diferencia de presión. Como la presión es mayor arriba, entonces la pelota va a sufrir la acción de la fuerza debido al aire hacia abajo. Entonces, de esa manera se puede analizar la dirección de la fuerza del aire debido a la rotación de la pelota. También se puede dar en este ejemplo, ¿no? El aire sigue moviéndose hacia la izquierda, pero la pelota ahora está rotando en sentido antihorario y se está moviendo también hacia la izquierda. Entonces, analizamos de la manera similar que en el primer caso. Nosotros vamos a ver aquí ese tipo de rotación. Vemos aquí en la parte superior la dirección de la rapidez tangencial en este punto está a favor del movimiento del aire. Entonces acá hay mayor rapidez, por lo que habrá una menor presión debido a Bernoulli. En la parte inferior, la rapidez tangencial de la pelota en este punto está en contra de la rapidez del aire. Disminuirá la rapidez total. Por tener una menor rapidez, tendrá una mayor presión. Mayor presión abajo que arriba, entonces ahora la fuerza del aire va a ser hacia arriba. Entonces, ahí tenemos el efecto Magnus, ¿no? Lo que queremos es que ustedes tomen en cuenta este tipo de sistemas para que si en algún momento a ustedes les toca analizar o querer establecer un algoritmo del movimiento de un cuerpo real en un fluido real, con rotación y todo, tomen en cuenta también el efecto Magnus. Obviamente que hay ecuaciones que nos puedan ayudar a determinar esa fuerza, ¿no? No lo vemos en el curso. Eso ya será, si es que ustedes tienen la necesidad, lo puedan profundizar un poco más. ¿Ok? En este caso, en el ejercicio 5, ¿en qué dirección estará la fuerza que aparece por el efecto Magnus? A ver, ¿quién me dice? Tenemos a la dirección del viento y tenemos la dirección de rotación de la pelota. A ver, analicen e indiquen ahí. ¿En qué dirección estará la fuerza debido al efecto Magnus? ¿Será hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha? Inclinada hacia la derecha arriba, inclinada hacia la derecha abajo, inclinada hacia la izquierda arriba, inclinada hacia la izquierda abajo. ¿En qué dirección estará la fuerza debido al efecto Magnus? A ver, Cristian dice inclinada hacia la derecha para arriba. Ya, entonces Cristian nos está indicando que está por aquí, nos dice Cristian. Inclinada hacia aquí, ¿no? Ahí está. Cristian nos dice para aquí. Ayrton dice inclinada hacia arriba derecha. Ayrton lo confirma. Muy bien. Giancarlo dice abajo hacia la izquierda. A ver, abajo a la izquierda sería aquí.
Ok, tenemos ahí dos opciones. La opción 1, Christian y Ayrton. La opción 2, Giancarlo. Claro, se tiene que analizar, ¿no? La presión, ¿cómo es la presión en las caras de la pelota, ¿no? En una de las caras y en la otra cara opuesta, si es menor la presión en la cara de derecha, si es menor la presión, se va para la derecha, si es menor la presión en la cara izquierda, sí, ¿no? Recuerden que a mayor presión, si acá tenemos este cuerpo y acá la presión en 1 es mayor que la presión en 2, entonces el cuerpo se mueve para la derecha. Si la presión en 2 es mayor que la presión en 1, el cuerpo se mueve para la izquierda. Entonces se mueve, o sea, la fuerza sería en dirección de la cara donde hay menor presión, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, Christian, Ayrton y Giancarlo nada más han analizado el caso. Guillermo, ¿qué dice Guillermo? Vamos, Guillermo, para ponerte presente. Mire que has ingresado a la 1:30. 15 minutos de tolerancia, dice Guillermo. Repito, para el laboratorio, por favor, ahí sí, 15 minutos de tolerancia, si no se quedan sin nota. Claro, ¿no? Donde hay mayor rapidez por la ley de Bernoulli o por la ecuación de Bernoulli, a mayor rapidez, menor presión. Esto es lo que analizamos la clase pasada, ¿no? A ver, vamos a analizar, a ver. Nosotros vamos a definir los puntos A y B. Está punto A, punto B. Entonces, vamos a ver. El punto A. El punto A, esta pelotita está rotando en sentido horario. Y la rapidez en el punto A está en esa misma dirección que la rotación de la pelotita. Entonces, en el punto A, la rapidez total será mayor que en el punto B, porque en el punto B, la rapidez del aire es hacia abajo, inclinada a la derecha, y la rapidez tangencial de rotación de esta pelotita está en contra de ello. Entonces, vemos aquí que la rapidez en A es mayor que la rapidez en B. Entonces, como la rapidez en A es mayor, la presión será menor. Entonces, la presión en A será menor que la presión en B. Por lo tanto, acá hay una presión más grande que en este punto. La fuerza sería en esa dirección, ¿no? Inclinada hacia arriba a la derecha. Ahí tendríamos la fuerza debido al efecto Magnus. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, señoritas, respecto de esto? Está sencillo, ¿no? El efecto Magnus, para que puedan darle más realismo a sus simulaciones cuando tengan que hacer alguna simulación de un contexto real de este tipo. Ahora vamos a analizar el movimiento de una esfera dentro de un fluido laminar. En el caso inicial vimos el movimiento de una esfera en un fluido turbulento, ¿no? Ahora tenemos un fluido laminar. Aquí también igual, la esfera está cayendo, va a tener la acción del empuje, su propio peso, y debido al movimiento de la esfera dentro del fluido real, una fuerza de resistencia. Entonces, en este caso, la fuerza de resistencia es igual a 6pi por la viscosidad, por el radio de la esfera, por la rapidez con la que se mueve la esfera, ¿no? Esto se obtiene analizando las fuerzas que actúan sobre esa esfera.
¿no? Analizando las fuerzas, sabiendo que llega un punto en que esta esferita va a moverse de rapidez constante v, y de ahí, pues lo que les comentaba, ¿no? Sale la ley de Stokes. Y con esta ley podemos, se usa bastante esta ley para poder determinar la viscosidad de los fluidos. Se mide la rapidez, se mide el radio de la esfera, y cómo podemos obtener la fuerza de resistencia. Simplemente, como aquí ya llega un punto donde esta esferita está moviéndose a rapidez constante, por física 1, ustedes saben que cuando un cuerpo se mueve a rapidez constante, el cuerpo está en equilibrio. Entonces ahí vemos, ¿no? Empuje más la fuerza de resistencia menos el peso es igual a 0. Y de ahí podemos calcular el empuje, densidad de líquido por la gravedad, por el volumen sumergido, que sería todo el volumen de la esferita. El peso se puede medir y de ahí se obtiene la fuerza de resistencia. Entonces, obtenemos la fuerza de resistencia y obtenemos con eso la viscosidad del fluido. Entonces, esta ley se usa bastante para determinar la viscosidad de fluidos desconocidos. ¿No? Aquí tenemos el peso, el empuje. Y aquí está, ¿no? La ecuación del movimiento al inicio, cuando el movimiento es acelerado, pero llega un tiempo en que la rapidez es constante. Entonces esto se hace 0 y vamos a tener que el peso es igual al empuje más la fuerza de resistencia. Entonces de ahí también podemos continuar con el análisis y podemos obtener la velocidad terminal. La velocidad terminal es aquella velocidad con la que la esfera cae de manera uniforme, con un MRU. Entonces, de esta manera podemos determinar esa rapidez. Acá lo único que se ha hecho es esto, ¿no? Igualar esto de aquí a esto de aquí, considerando el peso de esta manera, volumen por gravedad, y acá densidad de líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que es toda la esfera. Y ya está, ¿no? Entonces ahí tenemos la velocidad terminal. Ahora, ya para terminar con esta parte del curso de los fluidos reales, vamos a analizar un ejercicio. Dice, tenemos una botella de jarabe de maíz. Se saca del refrigerador y en ella se deja caer una bolita de 2,50 por 10 al cubo kilogramos por metro cúbico de densidad. La densidad de la esfera nos dan ahí. 2,50 por 10 al cubo. Dice, la bolita tarda 45 segundos en hundirse hasta el fondo. El diámetro de la esferita es de 1,57 centímetros. La profundidad del líquido es igual a 12,1 centímetros. Y su densidad es de 1,20 por 10 al cubo. Es la densidad del líquido del jarabe de maíz. Nos piden determinar cuál es la viscosidad del jarabe. Considere que la esfera alcanza su velocidad terminal solamente al ingresar al jarabe y que la esfera sigue la ley de Stokes. Entonces, ni bien ingresa la esfera al jarabe, alcanza su velocidad terminal. Luego nos dice, calcule el número de Reynolds para este caso, considerando que L es igual al diámetro de la bolita. Y finalmente nos piden determinar si el flujo es laminar o turbulento. Muy bien, entonces de aquí nos dice que la esferita, ni bien ingresa al jarabe, alcanza su velocidad terminal. Esto quiere decir que a lo largo de toda su caída dentro del jarabe de maíz, se mueve a velocidad constante. Ese es el dato que nos dan acá, ¿no? Como de manera textual. Ahora, nosotros sabemos que la velocidad terminal es igual a 2R cuadrado por G entre 9 veces la viscosidad, todo por la diferencia de densidades. Entonces, determinamos la viscosidad, despejamos N.
N va a ser igual a 2R cuadrado por G entre 9 veces la velocidad terminal por la diferencia de densidades. Conocemos el radio de la esferita, ¿no? Bueno, nos dan el diámetro, fácil de conocer el radio. Gravedad conocido, la densidad de la esfera lo conocemos, 2,50 por 10 al cubo. La densidad del fluido lo conocemos, 1,20 por 10 al cubo. Lo que nos faltaría sería la velocidad terminal. Pero aquí nos dicen que la esferita llega en 45 segundos a la profundidad del líquido. Y nos dice que la longitud de esa profundidad del líquido es 12,1 centímetros. Entonces ahí tenemos distancia, tenemos tiempo, recordamos emocionados, física 1, emocionados hasta las lágrimas, podemos calcular la velocidad, es distancia sobre tiempo, en este caso h sobre tiempo. Calculamos h 0,121 porque lo tiempo 45 segundos, está bien aquí, unidades del sistema internacional, este es el resultado. Si nos hubiesen pedido la velocidad terminal, simplemente colocamos esto con 3 cifras significativas, porque h tiene 3 cifras significativas y t tiene 3 cifras significativas, lo que nos daría 2,69 redondeado, por 10 a la menos 3 metros por segundo. Pero esta velocidad terminal lo vamos a utilizar para calcular la viscosidad del jarabe de maíz. Ahí utilizaremos el dato sin redondear, ¿no? Fíjense aquí, bueno, aquí el radio lo estamos calculando como diámetro entre 2, el diámetro lo estamos pasando a metros, de centímetros a metros, este es el radio, gravedad, este es 9, y aquí tenemos la rapidez o la velocidad terminal sin redondear, resultado previo. Nos dan la densidad de la esfera, 2,50 por 10 al cubo, y nos dan la densidad del líquido, 1,20 por 10 al cubo. Todos están en unidades del sistema internacional, entonces hacemos el cálculo de la viscosidad. 64,94809. Ahora, todos nuestros datos tienen 3 cifras significativas, incluso esta velocidad terminal que al final tiene que quedarse con 3 cifras significativas. Entonces, la viscosidad tendría que presentarse con 3 cifras significativas. 64,9 pascales por segundo. Entonces ahí tendríamos la viscosidad del jarabe de maíz. Entonces de esa manera más o menos se utiliza la manera experimental de determinar la viscosidad de varias sustancias, ¿no? De sustancias desconocidas. Hacen mezcla entre sustancias y quieren determinar la viscosidad, hacen este proceso. ¿Alguna consulta, alguna duda respecto de esto, chicos, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda? Es un ejercicio sencillo, ¿no? Hay que darnos cuenta nada más cómo obtener algunos parámetros para poder determinar esa viscosidad. Luego en la parte B nos dice calcular el número de Reynolds. Para este caso, considerando que L es igual al diámetro de la bolita. Entonces, nosotros sabemos que el número de Reynolds, claro, esta es la densidad. Esta es la viscosidad del jarabe, Cristian. Viscosidad. Dije densidad. Esta es la viscosidad del jarabe. La densidad nos da dato. Nos dan de dato, ¿no? 1,20 por 10 al cubo. Muy bien. Ahora, para calcular el número de Reynolds, necesitamos la densidad del fluido, la rapidez con la que se mueve la bolita, que acá ya lo que hemos calculado. Necesitamos el parámetro L, que acá nos dicen que es el diámetro de la bolita, y necesitamos la viscosidad del fluido. Entonces, tenemos todo, podemos hacer el cálculo. La densidad 1,20 por 10 al cubo, la velocidad terminal 2,68 sin redondear por 10 a la menos 3, L lo pasamos a metros, 0,0157,
todo sobre la viscosidad hallada. Recuerden aquí, sin redondear, es un resultado previo. Y de ahí hacemos el cálculo del número de Reynolds. 7,799867 por 10 a la menos 4. Un valor bien pequeño. De hecho, menor a lo que nos dice para el agua, ¿no? Menor que 2000. Con 3 cifras significativas, 7,80 por 10 a la menos 4. Entonces, aquí vemos que el número de Reynolds es bien pequeñito. Al ser bien pequeño, podemos comentar ahí que el flujo es laminar. Casi cero, ¿no? 0,000780. Entonces tendríamos ahí un flujo laminar. Cuando ingrese esa bolita al jarabe de maíz, el jarabe de maíz no se distorsiona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí tendríamos la solución de este caso. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda, chicos, respecto de esto, señoritas? ¿Alguna consulta, alguna duda? Muy bien, vamos a pasar la lista nuevamente. Muy bien. Está Luciano Achín. Luciano. ¿Llegaste, Luciano? No está Luciano. Luciano Achín. No está Luciano. Renato, alcalde. Presente. Muy bien, Renato. Giancarlo Alvarado. Presente. Muy bien, Giancarlo. Cristian Araujo. Muy bien. Diego Bayón. Diego. Muy bien, Diego. Raúl Bustamante. Presente, profesor. Muy bien. Piero Carguajulca. Presente, profesor. Muy bien, Piero. Jeffrey Díaz. Jeffrey a la 1. Jeffrey a las 2. Jeffrey Díaz. Se fue a festejar el partido, creo, Jeffrey. ¿Qué pasó con Jeffrey? Sara Estrada. Presente, profesor. Ay, muy bien, Sara. Jeffrey, no me escucha nada, Jeffrey. ¿Eh? Hay que arreglar tu micro. Fabricio Gamboa. Presente, profe. Muy bien, Fabricio. ¿Se me escucha, no? Diego Guamán. Sí, te escuchamos perfectamente. Ya. Ahora sí, Fabricio. Presente, profe. Diego Guamán. Muy bien, Diego, perfecto. Renzo Julca. Presente, profesor. Muy bien, Renzo. Profesor. José Laura. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Yo, Jeffrey Díaz, ya se me escucha. Se me reinició el Blackboard. Ya. Ok, Jeffrey, gracias. Muy bien, perfecto. José Laura. José, ¿estás por ahí, José? No está José. Paula Mancilla. Presente, profesor. Muy bien, Paula. Johan Medalla.